¿Alguna vez te has preguntado si una casa puede recordar? ¿Si las paredes pueden guardar los ecos del tiempo y las emociones que han vivido entre ellas? Hoy vamos a explorar esa idea, a veces invisible, pero profundamente presente en todos los espacios que habitamos. No hablamos de fantasmas ni de leyendas, sino de la memoria silenciosa que cada construcción puede albergar, un registro intangible de historias humanas que se acumulan con los años. Cada casa es más que un techo y cuatro paredes. Es un contenedor de experiencias, un testigo silencioso que observa cómo la vida se despliega dentro de ella. Cada grieta, cada cambio en la pintura, cada olor persistente, todo ello puede ser leído como una especie de archivo emocional. La arquitectura no es neutral. Las decisiones sobre cómo se construye un espacio, cómo se distribuyen las habitaciones, incluso la elección de materiales, reflejan y conservan la manera en que vivimos y sentimos. Cuando hablamos de casas que guardan memoria, hablamos de algo que trasciende lo físico. Pensémoslo así. Al entrar a una vivienda antigua, hay algo que nos habla, aunque no se pronuncie con palabras. Nos habla a través de su luz, de la temperatura de sus muros, de la forma en que el espacio nos obliga a movernos de cierta manera. Esa memoria puede ser colectiva, heredada de generaciones o personal, íntima, ligada a momentos únicos que una familia ha dejado impregnados en cada rincón. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Puede una casa enseñarnos algo sobre quiénes fuimos? Sí, si sabemos mirar más allá de lo evidente. Cada objeto dejado atrás, cada puerta gastada, cada escalón que cruje, nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad de la vida y la persistencia de los recuerdos. Las casas, en ese sentido, son guardianes de memorias silenciosas, que nos conectan con el pasado y a la vez nos permiten imaginar futuros posibles. Las casas que guardan memoria no son solo edificios, son testigos de la vida humana en toda su complejidad. Piensa en un hogar que ha visto generaciones pasar. En sus paredes se acumulan risas, llantos, silencios y decisiones que marcaron la historia de quienes habitaron ese espacio. Cada objeto, cada rincón, actúa como un vestigio del pasado, como un registro silencioso que nos permite imaginar lo que ocurrió sin necesidad de palabras. Estas memorias no siempre son visibles. A veces se manifiestan en detalles mínimos, una madera gastada por el roce constante de manos, un muro que ha sido reparado una y otra vez, un aroma que permanece como un eco de lo que fue. Todo esto nos recuerda que la arquitectura no es solo funcional, es un archivo emocional, un lugar donde lo vivido queda inscrito de manera permanente, aunque invisible a simple vista. Desde un enfoque filosófico, podemos decir que las casas son extensiones de nuestra conciencia. Así como nuestra mente guarda recuerdos, el espacio que habitamos también almacena rastros de nuestra existencia. Esto nos obliga a replantearnos nuestra relación con los lugares. Cada hogar que habitamos no es un simple refugio, sino un espacio que nos observa, que nos registra y que de alguna manera nos transforma. Además, estas memorias no pertenecen únicamente a quienes viven dentro de la casa en un momento específico. Las casas absorben capas de historia que sobreviven a sus habitantes originales. Una casa antigua puede contarnos historias de épocas que jamás presenciamos, enseñándonos sobre modos de vida, costumbres y emociones que de otro modo desaparecerían. Cada grieta, cada desgaste, cada pintura descascarada nos habla de un tiempo pasado y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia temporalidad. Por eso, cuando pensamos en casas que guardan memoria, no hablamos de nostalgia ni de melancolía superficial. Hablamos de conciencia histórica, de un espacio que, al ser habitado, acumula experiencia y significado. Y esa acumulación no es solo un recuerdo, es una enseñanza silenciosa sobre la vida, sobre el paso del tiempo y sobre la manera en que cada ser humano deja su huella en el mundo, aunque sea invisible. Ahora pensemos en el impacto que estas memorias tienen sobre nosotros, sobre quienes vivimos o simplemente visitamos una casa que ha sido testigo del tiempo. Entrar a un hogar antiguo, aunque vacío, no es lo mismo que entrar a una construcción recién levantada. Hay algo en la atmósfera que nos hace sentir conectados con lo que ocurrió antes. No es solo estética o historia escrita, es un registro silencioso que se percibe en la manera en que el espacio nos envuelve, nos guía y nos afecta emocionalmente. Esta influencia va más allá de la apariencia física. Las casas que guardan memoria condicionan nuestra manera de movernos, de relacionarnos con los objetos y hasta de pensar.
Un pasillo estrecho, un techo bajo, una escalera gastada por generaciones nos recuerdan que el espacio no es neutro, tiene personalidad, tiene historia, y nos comunica esa historia de forma sutil, casi intuitiva. La memoria de un lugar puede ser tan poderosa que nos haga sentir respeto, nostalgia o incluso una especie de conexión profunda con algo que no llegamos a conocer directamente. Desde un enfoque crítico, esta idea nos obliga a repensar la noción de patrimonio y conservación. Cada hogar que se mantiene de pie, incluso en ruinas, es un archivo vivo. La memoria que alberga no debería ser ignorada ni descartada, porque allí reside una forma de conocimiento que no se encuentra en los libros ni en documentos oficiales. Es un conocimiento táctil, emocional, que nos habla de la vida real, con sus aciertos y sus errores, sus alegrías y sus dolores. Y aquí surge un pensamiento importante. Si las casas pueden guardar memoria, entonces también pueden transmitirla. Al habitar un espacio antiguo, inconscientemente incorporamos parte de esa historia. Nos volvemos depositarios de lo que sucedió antes y esa experiencia nos transforma. Cada decisión que tomamos dentro de un hogar, cómo decorarlo, cómo cuidarlo, cómo vivirlo, se suma a la memoria acumulada, convirtiéndonos en continuadores de un relato más grande que nosotros mismos. Así, la memoria de un lugar no es estática ni individual, es un flujo continuo, un diálogo silencioso entre quienes han estado, quienes están y quienes estarán. Cada casa que guarda memoria es entonces un espejo de nuestra propia existencia, un recordatorio de que la vida no ocurre en aislamiento, sino como parte de un tejido temporal que conecta pasado, presente y futuro. Si seguimos reflexionando, nos damos cuenta de que las casas que guardan memoria no solo influyen en nuestra percepción individual, sino también en nuestra identidad colectiva. Cada ciudad, cada barrio, cada calle, está conformada por espacios que han acumulado historias y emociones a lo largo de décadas, incluso siglos. Estas memorias nos permiten reconocer nuestras raíces y comprender cómo han evolucionado nuestras sociedades, nuestras costumbres y nuestras formas de habitar. En cierto sentido, una casa antigua funciona como un archivo cultural. Nos recuerda cómo vivían las personas en otra época, la manera en que organizaban su espacio, cómo valoraban la intimidad, cómo resolvían la funcionalidad de cada habitación. Todo esto es información que no se encuentra en libros ni en documentos oficiales. Está inscrita en la arquitectura misma. Aprender a leer esas huellas nos conecta con un pasado que, aunque lejano, sigue presente en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Además, estas memorias no siempre son evidentes ni lineales. A veces se entrelazan de formas inesperadas. Un muro que fue demolido y reconstruido, una ventana que cambió de forma, un suelo que conserva marcas de pasos que nunca volveremos a ver. Cada modificación revela decisiones humanas, prioridades y momentos de cambio. La casa, en su totalidad, se convierte en un registro dinámico, vivo, que nos habla de la relación entre lo que fue y lo que es ahora. Desde un punto de vista filosófico, podemos decir que habitar un espacio cargado de memoria es una experiencia que nos obliga a reflexionar sobre el tiempo y nuestra propia existencia. Nos enseña que todo deja huella y que de algún modo somos parte de un flujo continuo de vida y memoria. Cada hogar antiguo que visitamos nos confronta con esta realidad. La memoria no solo reside en nosotros, sino también en los lugares que habitamos, y nuestra interacción con ellos deja trazos que otros, algún día, podrán percibir. Finalmente, reconocer que las casas guardan memoria nos lleva a valorar más profundamente nuestro entorno. Nos invita a cuidar, a respetar y a entender que cada espacio tiene un pasado que merece ser honrado. No se trata solo de estética o de antigüedad, se trata de escuchar lo que un lugar tiene para enseñarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras raíces y sobre la manera en que el tiempo transforma todo lo que tocamos. Más allá de lo histórico o lo cultural, las casas que guardan memoria tienen un efecto directo en nuestras emociones y nuestra percepción cotidiana. Entrar a un hogar que ha sido testigo del tiempo puede despertar sensaciones que no siempre logramos explicar: nostalgia, calma, respeto o incluso cierta inquietud. Estas emociones surgen porque el espacio, de manera silenciosa, conserva las vibraciones de lo que allí ocurrió.
No es magia, es memoria materializada, memoria que nos habla sin palabras. Cada detalle de un hogar antiguo tiene algo que decir. Un piso que cruje al caminar, un pasillo largo que parece susurrar al movernos por él, la luz filtrándose por ventanas que han visto generaciones. Todos estos elementos actúan como mensajeros del pasado. La memoria de una casa se manifiesta en lo físico, pero también en lo psicológico. Al habitar o visitar estos espacios, somos conscientes, aunque sea de manera intuitiva, de que nuestra existencia es parte de algo más grande y continuo. Incluso los espacios aparentemente olvidados, aquellos que han quedado vacíos o deteriorados, transmiten historias. Una puerta cerrada durante décadas puede hablarnos de decisiones que marcaron la vida de alguien. Un muro manchado, de un accidente, de un olvido, de un momento de tristeza o alegría. La memoria que contienen estos lugares no discrimina, recoge tanto lo hermoso como lo doloroso, y nos recuerda que la vida es compleja, que cada gesto, cada decisión, deja su huella. Desde un enfoque crítico, reconocer que las casas guardan memoria también nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los espacios que habitamos. Cada vez que entramos en un lugar, cada vez que decoramos, movemos muebles o incluso dejamos marcas en el suelo, estamos participando en un proceso de acumulación de memoria. Somos, en ese sentido, continuadores de la historia que la casa guarda, y nuestras acciones contribuirán a lo que futuras generaciones perciban y comprendan de ese lugar. Finalmente, entender la memoria de un espacio nos conecta con la idea de que nada es efímero en su totalidad. La vida puede pasar, los habitantes pueden irse, pero el registro de lo vivido permanece. Las casas que guardan memoria nos recuerdan que el tiempo no destruye completamente lo que ha sido, lo transforma, lo acumula, y nos invita a aprender de ello, a reconocer nuestra propia existencia dentro de un flujo más amplio de experiencias y recuerdos compartidos. Si profundizamos un poco más, descubrimos que las casas que guardan memoria también influyen en nuestra identidad, tanto individual como colectiva. La manera en que un espacio ha sido habitado y cuidado refleja costumbres, valores y formas de vida. Nos permite comprender cómo las sociedades se organizaron, qué priorizaban, qué temían o qué celebraban. Cada hogar es, en este sentido, un espejo que refleja no solo la vida de quienes vivieron allí, sino también la cultura que los rodeaba. Desde un punto de vista filosófico, podemos considerar que estas memorias espaciales nos recuerdan que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. La historia no se limita a los libros ni a los archivos oficiales, también está escrita en la arquitectura, en los objetos, en los espacios que habitamos. Aprender a leer una casa, a percibir su memoria, es aprender a leer la historia humana desde otra perspectiva, más cercana, más sensible, más tangible. La preservación de estas casas se vuelve entonces un acto de respeto y de conciencia. No solo estamos protegiendo un edificio, sino también las memorias que contiene. Cada restauración, cada conservación es un diálogo con el pasado, un intento de mantener viva la experiencia de quienes nos precedieron. Y esto tiene un efecto directo en nuestra propia percepción del tiempo y de la vida. Nos hace sentir parte de un flujo continuo, nos conecta con lo que fue y nos prepara para lo que está por venir. Además, al habitar o visitar un espacio cargado de memoria, nuestras decisiones y acciones se vuelven más conscientes. Cada gesto, cada movimiento se siente parte de un ecosistema de recuerdos que nos trasciende. Así, la memoria de una casa no solo nos habla de quienes vivieron antes, sino también de nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos cómo queremos ser recordados y qué huella dejamos en los espacios que habitamos. Por eso, las casas que guardan memoria no son simples construcciones, son archivos vivos, herramientas para la reflexión y la conexión. Nos enseñan sobre la fragilidad y la permanencia, sobre la importancia de valorar lo que permanece más allá de nuestra existencia y sobre la manera en que cada vida
por pequeña que parezca, deja una marca imborrable en los lugares que tocamos. En la vida moderna, donde los espacios cambian con rapidez y la construcción se vuelve muchas veces efímera, las casas que guardan memoria adquieren un valor aún más profundo. En medio de la prisa, de los cambios constantes, estos espacios nos obligan a detenernos, a escuchar y a reflexionar. Nos recuerdan que el tiempo tiene densidad, que la vida deja rastros y que nuestra relación con el entorno no debería ser solo utilitaria, sino también consciente y respetuosa. La memoria de una casa nos enseña a habitar con intención. Nos hace notar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. La manera en que la luz entra por una ventana a determinada hora del día, la textura de un muro gastado, el eco de nuestros propios pasos en un piso antiguo. Cada uno de estos elementos nos conecta con la historia acumulada y nos invita a valorar la experiencia sensorial y emocional del espacio, algo que a menudo olvidamos en la arquitectura contemporánea. Además, estas memorias nos confrontan con nuestra propia temporalidad. Vivir o visitar una casa que ha sido testigo de generaciones nos hace reflexionar sobre nuestra brevedad y nuestra capacidad de dejar huella. Cada acción, cada decisión que tomamos dentro de un espacio contribuye a la memoria que ese lugar seguirá guardando. Así, incluso sin palabras, las casas nos enseñan sobre la responsabilidad de vivir plenamente y de cuidar lo que heredamos, no solo materialmente, sino también emocionalmente. Por último, reconocer la memoria de un lugar transforma nuestra manera de relacionarnos con la ciudad, con el barrio, con el mundo que nos rodea. Nos hace más conscientes de la historia colectiva, nos invita a escuchar las voces del pasado y a aprender de ellas. Nos recuerda que cada hogar, cada pared, cada espacio que tocamos es parte de un relato más grande, una narrativa en la que todos estamos conectados y en la que cada vida deja una huella que merece ser reconocida. En este sentido, las casas que guardan memoria se convierten en maestros silenciosos. Nos enseñan sobre la historia, sobre la emoción, sobre la identidad y sobre la continuidad de la vida. Nos recuerdan que, aunque el tiempo avance y las generaciones cambien, lo vivido nunca desaparece por completo. Se transforma, se acumula y se transmite, esperando ser descubierto y comprendido por aquellos que saben mirar y escuchar. Finalmente, al pensar en las casas que guardan memoria, comprendemos que no estamos ante simples estructuras, estamos frente a guardianes del tiempo, testigos silenciosos de lo que somos y de lo que hemos sido. Cada rincón, cada grieta, cada puerta o ventana es un recordatorio de que la vida deja huellas y que estas huellas pueden enseñarnos, conmovernos y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Estas casas nos invitan a la contemplación. Nos recuerdan que no todo en la vida es inmediato, que la memoria necesita tiempo para acumularse y que cada acción que realizamos deja un rastro, visible o invisible, que otros percibirán algún día. Nos enseñan a respetar el pasado, a valorar el presente y a actuar con conciencia sobre el futuro, porque cada hogar, al guardar memoria, nos habla del flujo constante de la vida, de la importancia de reconocer nuestra propia existencia dentro de un tejido de historias compartidas. Y así, incluso cuando una casa está vacía, su memoria sigue viva. Sus paredes, sus suelos, sus techos conservan ecos de alegrías y penas, de decisiones y silencios. Nos enseñan que la memoria no es solo un acto de recordar, sino un acto de presencia, estar atentos, escuchar, comprender y respetar. Que cada espacio que habitamos puede ser un archivo de experiencias y emociones, y que nuestra interacción con él puede sumar o borrar parte de esa memoria acumulada. Al final, las casas que guardan memoria nos ofrecen una lección profunda. Nada desaparece por completo,
Y todo lo que vivimos deja un rastro. Si aprendemos a percibirlo, a valorarlo y a cuidarlo, podemos conectarnos con la historia, con la humanidad y, sobre todo, con nosotros mismos. Cada hogar se convierte entonces en un puente entre generaciones, un lugar donde el pasado y el presente dialogan, y donde la memoria nos recuerda constantemente que la vida merece ser observada, respetada y comprendida en toda su dimensión.